En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos amigos de la tradición católica a un nuevo episodio de En Defensa de la Tradición. En esta oportunidad, siguiendo al gran defensor de la tradición católica, Monseñor Marcel Lefebvre, tocaremos un tema muy importante de cómo arrebataron la corona a Jesucristo. Y en nuestro segundo bloque terminaremos con el modernista católico Loisy, con el tema El Evangelio y la Iglesia evolutivos. De cómo arrebataron la corona a Jesucristo. Al respecto, Monseñor cita a Pío IX. En el juicio final, Jesucristo acusará a quienes lo expulsaron de la pública y en razón de semejante ultraje, aplicará la más terrible venganza. Pese al riesgo de repetir lo dicho, vuelvo sobre el tema de la realeza social de nuestro Señor Jesucristo, ese dogma de fe católica que nadie puede poner en duda sin ser hereje. Efectivamente, perfectamente hereje. ¿Tienen ellos aún la fe? Juzgad, pues, la fe agonizante del nuncio apostólico de Berna, Monseñor Marchioni, con el que sostuve la siguiente conversación el 31 de marzo de 1976 en Berna. Monseñor Lefebvre, se pueden ver claramente cosas peligrosas en el concilio. En la declaración sobre la libertad religiosa hay cosas contrarias a las enseñanzas de los papas. Se decide que ya no puede haber estados católicos. El nuncio. Pero si es evidente. Monseñor Lefebvre, ¿cree usted que esta supresión de los estados católicos va a ser un bien para la Iglesia? El nuncio. Pero usted comprende, si se hace eso, tendrá una mayor libertad religiosa entre los soviéticos. Monseñor Lefebvre, pero ¿qué hacen ustedes del reino social de nuestro Señor Jesucristo? El nuncio. Usted sabe, ahora es imposible, quizás en un futuro muy lejano. Actualmente ese reino está en los individuos. Hay que abrirse a la masa. Monseñor Lefebvre,
Pero, ¿qué hacen de la encíclica Quas Primas? El nuncio: hoy día el Papa ya no la escribiría. Monseñor Lefebvre: ¿sabe que en Colombia fue la Santa Sede quien pidió la supresión de la Constitución cristiana del Estado? El nuncio: sí, aquí también. Monseñor Lefebvre: ¿en Valais? El nuncio: sí, en Valais, y ahora me invitan a todas las reuniones. Monseñor Lefebvre: entonces, ¿usted aprueba la carta que Monseñor Adam, obispo de Sion en Valais, escribió a sus diocesanos para explicarles por qué debían votar por la ley de separación de la Iglesia y el Estado? El nuncio: vea usted, el reino social de nuestro Señor es algo difícil actualmente. Y sin embargo, todo ha sido creado para nuestro Señor Jesucristo, para el cumplimiento de la obra de redención. Todo, incluida la sociedad civil, que también, como os lo he dicho, es una criatura de Dios. La sociedad civil no es una pura creación de la voluntad de los hombres. Ella resulta ante todo de la naturaleza social del hombre, del hecho de que Dios ha creado a los hombres para que vivan en sociedad. Esto está inscrito en la naturaleza por el Creador. Por lo tanto, y lo mismo que los individuos, la sociedad civil debe rendir homenaje a Dios, su autor y su fin, y servir al designio redentor de Jesucristo. En septiembre de 1977, di una conferencia en Roma en casa de la princesa Pallavicini y leí entonces un escrito del cardenal Colombo, arzobispo de Milán, en la que afirmaba que el Estado no debe tener religión, que debe ser sin ideología. Ahora bien, lejos de desmentirme, el cardenal respondió a mi ataque en el Avvenire d'Italia, repitiendo lo mismo, reiterándolo aún con más fuerza a lo largo de todo su artículo, tanto que éste se titulaba «Lo Stato non può essere altro che laico». El Estado no puede ser más que laico, por lo tanto, sin religión. Un cardenal diciendo eso. ¿Qué idea se tiene de la redención de nuestro Señor Jesucristo? Es inaudito. Ved cuánto había penetrado en la Iglesia el liberalismo. Si hubiera dicho esto 20 años antes, habría producido en Roma el efecto de una bomba. Todo el mundo habría protestado, el Papa Pío XII lo habría refutado y tomado medidas. Pero ahora es normal, la cosa parece normal. Es necesario, pues, que estemos convencidos de esta verdad de fe. Todo, incluso la sociedad civil, ha sido concebida para servir directa o indirectamente al plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Señalo ante todo que los papas han condenado la separación de la Iglesia y el Estado no solo en cuanto a doctrina, sino también en su aplicación a las naciones de mayoría católica. Es evidente que no se condena la tolerancia eventual de otros cultos en una ciudad por lo demás católica y con más razón, tampoco el hecho de que exista una pluralidad de cultos en numerosos países extranjeros, lo que no hace mucho se llamaba la cristiandad. Hecha esta precisión, afirmo con los papas que es una impiedad y un error próximo a la herejía pretender que el Estado debe estar separado de la Iglesia y la Iglesia del Estado. El espíritu de fe de un San Pío X, su profunda teología, su celo pastoral, se levantan con vigor contra la empresa laicizante de la separación de la Iglesia y el Estado en Francia.
He aquí lo que él declara en su encíclica Vehementer Nos, del 11 de febrero de 1906, que os invito a meditar. Comillas. Que sea necesario separar al Estado de la Iglesia es una tesis absolutamente falsa y un error pernicioso, porque, basada en el principio de que el Estado no debe reconocer culto religioso alguno, es gravemente injurioso a Dios, fundador y conservador de las sociedades humanas, al cual debemos tributar culto público y social. La tesis de que hablamos constituye además una verdadera negación del orden sobrenatural, porque limita la acción del Estado al logro de la prosperidad pública en esta vida terrena, que es la razón próxima de las sociedades políticas, y no se ocupa en modo alguno de su razón última, que es la eterna bienaventuranza propuesta al hombre para cuando haya terminado esta vida tan breve. Pero como el orden presente de las cosas que se desarrolla en el tiempo se encuentra subordinado a la conquista del bien supremo y absoluto, es obligación del poder civil no tan solo apartar los obstáculos que puedan oponerse a que el hombre alcance aquel bien para que fue creado, sino también ayudarle a conseguirlo. Esta tesis es contraria igualmente al orden establecido por Dios en el mundo, orden que exige una verdadera concordia y armonía entre las dos sociedades, porque la sociedad religiosa y la civil se componen de unos mismos individuos, por más que cada una ejerza en su esfera propia su autoridad sobre ellos, resultando de aquí que existen materias en las que deben concurrir una y otra por ser de la incumbencia de ambas. Roto el acuerdo entre el Estado y la Iglesia, surgirán graves diferencias en la apreciación de las materias de que hablamos. Se obscurecerá la noción de lo verdadero, y la duda y la ansiedad acabarán por enseñorearse de todos los espíritus. A los males que van señalados, añádese que esta tesis inflige gravísimos daños a la sociedad civil, que no puede prosperar ni vivir mucho tiempo al no conceder su lugar propio a la religión, que es la regla suprema que define y señala los derechos y los deberes del hombre. San Pío X. Se presenta entonces una notable continuidad de esta doctrina, por cuanto el Santo Papa se apoya sobre la enseñanza de su predecesor León XIII, del cual cita el siguiente pasaje, mostrando por la continuidad de esta doctrina la autoridad que ella reviste. Comillas. Por lo cual los romanos pontífices no han cesado jamás, según pedían las circunstancias y la ocasión, de refutar y condenar la doctrina de la separación de la Iglesia y el Estado. Nuestro ilustre predecesor León XIII señala y repetida y brillantemente tiene declarado lo que deben ser, conforme a la doctrina católica, las relaciones entre las dos sociedades. Y citando a Immortale Dei, comillas, y añade además, sin hacerse criminales, las sociedades humanas no pueden proceder como si Dios no existiera o no cuidase la religión como si fuera cosa para ellas extraña o inútil. Grande y pernicioso error es excluir a la Iglesia, obra de Dios mismo, de la vida social, de las leyes, de la educación de la juventud y de la familia. No hay más que leer aún este pasaje de Immortale Dei para constatar que a su vez León XIII afirma que no hace sino retomar la doctrina de sus predecesores. Comillas, citando León XIII, estas doctrinas que la razón humana no puede probar y que repercuten
poderosísimamente en el orden de la sociedad civil, han sido siempre condenadas por los romanos pontífices. Nuestros predecesores, plenamente conscientes de la responsabilidad de su cargo apostólico. Así, Gregorio XVI, en su carta encíclica que comienza Mirari Vos, del 15 de agosto de 1832, acerca de la separación de la Iglesia y el Estado, decía el mismo pontífice lo siguiente: no podríamos augurar bienes más favorables para la religión y el Estado si atendiéramos los deseos de aquellos que ansían separar a la Iglesia del Estado y romper la concordia mutua entre los gobiernos y el clero. Pues manifiesto es cuánto los amantes de una libertad desenfrenada temen esa concordia, dado que ella siempre producía frutos tan venturosos y saludables para la causa eclesiástica y civil. De la misma manera, Pío IX, siempre que se le presentó la oportunidad, condenó los errores que mayor influjo comenzaban a ejercer, mandando más tarde reunirlos en un catálogo, el Sílabus.